Bueno, fue una colonia francesa, se independizó en 1960 y desde ese momento hasta la fecha ha registrado una serie de crisis políticas, una tras otra, varios golpes de Estado, una etapa lamentablemente famosa pero muy triste, que fue cuando uno de los dictadores se autoproclamó rey vitalicio, que fue Jean Bedel Bokassa, y desde entonces, bueno, realmente nunca ha habido estabilidad política en el país. La situación actual es crítica, sobre todo porque se ha complicado y es muy difícil realmente tener suficientes elementos para el análisis. Los hechos relevantes que tenemos es que en diciembre del 2012 se formó una coalición armada, tiene dos características comunes, que es gente armada y que estaba en contra del gobierno que estaba en funciones en ese momento. Entonces se llama la coalición Seleka. Paulatinamente esta coalición empezó a tomar fuerza hasta que en marzo del 2013 logran derrocar al jefe de Estado, que era bastante débil de por sí, ¿no? Y entra una etapa bastante difícil que además está llena de rasgos confusos. Por un lado, el nuevo grupo en el poder llevaba a cabo una serie de matanzas entre población civil y paulatinamente el problema se fue mezclando. Por un lado, intervinieron fuerzas internacionales para presionar al gobierno al gobierno golpista para que solucionara el problema de las matanzas, pero por otro lado empezó a vincularse un problema eminentemente político como era la existencia de la coalición Seleka, bastante amorfa, es importante decirlo políticamente, no tiene una definición y es una coalición. Entonces empezó a mezclar Seleka como si fuera una coalición eminentemente musulmana. Y por otro lado, la población civil empezaron a armarse en milicias populares y se llaman anti-balaka. Anti-balaka significa solamente anti-machetes. Entonces, bueno, en la práctica los dos grupos empezaron a enfrentar una situación política fuerte porque se enfrentan militarmente los dos grupos. Entonces se han llevado a cabo matanzas. Finalmente, bueno, es importante mencionar, se llegó a una solución para un gobierno de transición en agosto del 2013 y este gobierno, entre otras cosas, se comprometió a establecer algo equivalente a una Asamblea Nacional, 18 meses para celebración de elecciones y desarmar, que se desapareciera la coalición Seleka. En la práctica, esto fue tan solo una medida publicitaria, porque precisamente el que estaba como jefe de Estado de la transición es el que fundó, el que se le considera como el fundador de Seleka. Pero como yo dije anteriormente, en realidad Seleka es una coalición de grupos muy diversos entre sí, entonces lo único que pasó es que aparentemente los desorganizó, pero en la práctica empezaron a surgir como pequeños señores de la guerra, llevando a cabo acciones de venganza, sobre todo de venganza contra la población civil, y no tanto, ahí lo importante es que cómo paulatinamente se va mezclando que Seleka es una organización eminente musulmana y los antibalaka como cristianos. En realidad es mucho más complejo el problema, yo creo que es fundamentalmente un problema político y ahorita por el momento lo que tenemos es que tanto los señores de la guerra, que de alguna forma han estado asociados con la coalición Seleka, como las milicias populares, la gente que se ha armado antibalaka, llevan a cabo matanzas de población civil. En ambos casos se supone que son matanzas de población civil con carácter de venganza. No es gente que esté involucrada en temas políticos, sino es fundamentalmente una venganza. Sí, tremenda. Realmente es difícil saber cuántas personas han sido desplazadas internamente. Se calculaba a finales del año pasado por lo menos 400,000 personas desplazadas y varios miles de personas que han huido al exilio a los países vecinos. Algunos han huido a Camerún, otros a Chad. Aquí también es importante el caso de Chad, porque en la práctica se dice que detrás de esta coalición Seleka está Chad. Es importante mencionar que la República Centroafricana es uno de los países con menor desarrollo a nivel internacional, pero es un país que no es pobre, al contrario, tiene diamantes, tiene excelentes tierras agrícolas, tiene agua dulce en diferentes partes y además tiene uno de los pulmones de selvas
ecuatoriales de los más importantes del mundo, de una población muy importante de gorilas y además de elefantes. Entonces, desde ese punto de vista es una reserva internacional que debería, desde el punto de vista ecológico, conservarse. Entonces, subrayo, no es un país en sentido estricto que esté imposibilitado para el desarrollo. El problema es la corrupción de los regímenes que han seguido uno tras otro. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de Chad, a Chad le conviene que haya una desestabilización en la República Centroafricana, porque de otra forma un grupo armado que estaba precisamente en Chad en contra del gobierno encontraba su apoyo en el norte de la República Centroafricana. Entonces, este grupo está prácticamente debilitado precisamente porque el gobierno chadiano ha apoyado a la coalición Seleka, y que actualmente operan fundamentalmente en la parte norte del país. En cuanto a lo de la crisis humanitaria, es importante mencionar que se calcula que fácilmente el 50% de la población, estamos hablando de un país que puede tener aproximadamente unos 4,5 millones de población, se calcula que fácilmente el 50% de la población puede estar amenazada por la hambruna. Entonces sí, la situación es sumamente dramática. Además, aquí también habría que mencionar, se han hecho diversos esfuerzos internacionales, por ejemplo, cuando se logró que se creara un gobierno de transición en agosto del 2013. Sin embargo, a corto plazo se dieron cuenta que este esfuerzo no había resultado. Por otro lado, en enero del 2014, que era el presidente de la transición, integrante de la coalición Seleka, fue presionado a renunciar y en su lugar fue nombrada una mujer con una trayectoria muy interesante, quien había sido la cabeza del local del gobierno en la capital, en Banguira, la alcaldesa. Entonces, una mujer muy interesante, pero lamentablemente no cuenta realmente con los recursos para controlar la situación. Además, hablando de los esfuerzos internacionales, podríamos mencionar, hay una fuerza de las Naciones Unidas desde el 2008 y sin embargo no ha logrado desde ningún punto de vista detener las matanzas. Después se creó otra fuerza de paz internacional, en gran parte encabezada por gente de la Unión Africana, país de la Unión Africana, y tampoco ha podido lograr una paz en el país. Y además aquí hay una situación muy grave porque paulatinamente Seleka ha ganado terreno y esta fuerza de paz internacional ha perdido fuerza. Entonces prácticamente ahorita el gobierno que existe no tiene con qué elementos contar para solucionar el problema militar. Y mientras no se solucione el problema militar, va a crecer el problema humanitario. En un momento dado, como se dice, hay que anteponer el pesimismo de la razón al optimismo de la voluntad. La situación es difícil, pero yo creo que en otras ocasiones hemos visto situaciones muy difíciles en África y se ha llegado a una solución. Aquí yo creo que la gran solución sería que realmente la población se organice políticamente y que la población finalmente deje de hacer esta clase de venganzas, porque además es importante decirlo, no todo el mundo está involucrado en las matanzas. Lamentablemente cualquier persona puede ser víctima de una venganza, pero la gente que está matando no es toda la población. Entonces la esperanza sería que esta población que quiere la paz, porque además decimos es un país con un nivel de inestabilidad política tremenda, a pesar de tener recursos importantes, entonces la gente quiere la paz. Entonces la solución sería que precisamente la gente que quiere la paz se organice, que de alguna forma logren vencer a estos grupos armados, logren desanimarlos y que haya una solución pacífica, que haya finalmente elecciones multipartidistas.